Bienvenidos a un nuevo Papá que se respeta. Hoy estamos en Abogados de Familia con Mayda Mendoza, abogada, con la que vamos a hablar de varios temas. Ya vamos a ver por dónde va la conversación, vinculados a probablemente un momento que a muchos les puede tocar, que es que cuando la familia pues como que no va muy bien, ¿no? La pareja se separa, ¿no? Entonces, pero también es bueno conciliar a veces dentro de la misma familia. Entonces, para hablar de esos temas estamos con Mayda. Bienvenida al programa. Muchas gracias por recibirnos acá. Y voy a pasar ahora a Luis Felipe, que va a hacer la primera pregunta para ti. Sí, normalmente con Julio siempre hemos hecho casi todos los programas de Papá que se respeta desde la experiencia personal. Creo que este va a ser uno de los pocos programas que no hemos tenido la experiencia. Sí, porque hasta ahora, por suerte, creo que nos está yendo bien como por ahora. Espero que siga así mucho tiempo. Saludos a Rocío. Saludos. Quería empezar de pronto dando el contexto general. ¿Qué debe hacer una pareja, papá, mamá, en caso de que se decida la separación y para llevar esto de forma civilizada? ¿Cuáles son los pasos a seguir para que obviamente no salgan afectados los hijos? ¿Qué hay que hacer? Exacto. En primer término, saludar a todo el público, a todos sus seguidores quienes van a poder vernos y ver esta entrevista tan rica de información. Abogados de Familia Perú, en mi representación, Mayda Mendoza, abogada y directora de Abogados de Familia Perú, siempre indica y siempre da la recomendación como preguntas respecto a qué hacer ante una separación. Es importante tomar en consideración 3 puntos. 1, si es que existen menores de edad, niños, niñas, adolescentes, me refiero a los hijos, tiene que ser tomado en consideración estos 3 puntos. Padre, madre, separación de por medio. Sea una separación de hecho que ya no se encuentren juntos, que no se casaron pero convivieron, hubo una unión de hecho, o hubo un matrimonio de por medio y también existe un divorcio. Ante esa situación es importante tomar en consideración 3 puntos. 1 es la pensión de alimentos con los hijos. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de ver quién va a aportar la pensión de alimentos o cómo se van a dividir los padres el monto de la pensión. Claro. Entonces, si es que hay esa conversación previa entre los padres, todo va a marchar bien para con los hijos y también para ellos mismos. Y, por ejemplo, en el caso de alimentos que ya mencionamos, en el caso de tenencia, ¿quién va a cuidar a los hijos? Si bien es cierto, ambos lo van a cuidar porque ambos aman a sus hijos, pero hay que tomar en consideración quién va a tener el cuidado de este niño, niña, adolescente, quien es el hijo, hija o hijos, y va a poder tomar en consideración ese cuidado. ¿Quién va a estar a cargo de los hijos? Claro, ¿en qué casa se va a quedar, digamos, permanentemente? Permanentemente. Y el siguiente punto es el régimen de visitas, tan importante. ¿Por qué? Sucede muchos casos en el que el padre o la madre están separados y uno estuvo al cuidado de los hijos, pero no se quedó en el régimen de visitas. ¿Quién va a cuidar a los hijos? Sabemos que es la tenencia, pero ¿quién va a visitar? ¿Qué días va a visitar? ¿A qué hora? Y tener claro esos puntos, porque si no lo dejamos claro, comienzan las dificultades y los problemas familiares. Por supuesto. Entonces, si hay una separación de por medio, como 2 personas adultas, es importante tomar en consideración estos 3 puntos para que no sean afectados los hijos. Porque los que se afectan más en este caso, si bien es cierto, de por sí la pareja, porque ya están separados, pero también los hijos que están en la casa, bien de la madre o bien del padre, ellos se van a dar cuenta de la separación, por más pequeños que sean. Eso es fundamental, lo que estás diciendo creo que es muy importante. ¿Por qué? En el supuesto de que ya nos vamos a separar porque no funcionamos como pareja, pero nos llevamos muy cordialmente, los dos nos preocupamos por el bebé, la bebé, nuestros hijos, ¿no? Pero cuando no hay esas cosas claras y sobre el papel, digamos, ¿no? ¿Qué pasa? Que el niño sufre psicológicamente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir,
mi padre me tiene que venir a recoger los martes y jueves a las 6 de la tarde, pero no aparece, porque tiene otra cosa, ¿no? O no está ni siquiera previsto eso, y de repente no lo veo durante una semana, o de repente una semana hace 3 días, o sea, ese tipo de cosas que hacen, que no, crean un sufrimiento para los niños, ¿no? Entonces, una primera recomendación es que si hay una separación, todo eso debería estar absolutamente claro, ¿no? Sí, y es más, verbalmente muchas veces las palabras se lo lleva el viento. Claro. Entonces, pueden estar hoy en muy buenos términos y pueden conversar muy bien estos puntos, pero puede pasar que mañana tengan alguna dificultad, algún tema de estos puntos que han tocado u otro tema, ¿no?, que pueda afectar esa conversación que han podido tener pacífica. Es importante también que se tome en cuenta que es mejor llegar a un centro de conciliación y poder especificar los 3 puntos. Y así todo queda en un documento legal también, porque si bien es cierto, es un documento válido, y pueda pues respetarse los puntos que se ha coordinado entre ambos padres. Porque siempre es mejor que ambos lleguen a un acuerdo sobre sus hijos y no esperar a un tercero. Es decir, la pareja se separa, va al centro de conciliación, puede escoger, necesita la pareja cada uno estar con su abogado, pueden ir los dos y hay ese trato cordial, como dice Julio, y la persona del centro de conciliación. Es decir, ¿qué otras cosas necesitan además de ir y acercarse de forma civilizada al centro de conciliación? Qué importante la pregunta que me haces. No hace falta abogado, no hace falta el acompañamiento de un abogado. Es una conciliación extrajudicial, que no hace falta el acompañamiento de un abogado. Si tienen que tener la seguridad de que alguien, en este caso el abogado, les acompañe, es otra cosa. Pero no es necesario y no es obligatorio. Pueden asistir a cualquier centro de conciliación e incluso hay centros de conciliación que son gratuitos por el Estado. Entonces también se toma en cuenta a estos centros de conciliación que son gratuitos por el Estado y los que son privados también, ¿no? O sea, es un mercado abierto, pueden acercarse, ahora cada vez existen más centros de conciliación en que pueden hablar los 3 puntos importantes en el derecho de familia. Perfecto. Ahora, en el supuesto de que llegamos a un centro de conciliación, ya está todo bajo el papel, o bueno, también hemos quedado en algo, está todo bien, y como ustedes han dicho, llega un momento en que algo se rompe, ¿no? Que es que es muy más probable que ocurra. Entonces, yo soy papá, en este caso, y mi mujer no cumple con recoger tal cosa, no cumple con eso. Y yo siento, ¿no?, que esta otra persona que ha estado conmigo antes le está haciendo un daño psicológico a mi hijo con eso, o a mi hija. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Exacto. ¿Qué puedo hacer entonces? Sí, excelente las preguntas que me están realizando, de verdad que sí, porque esas preguntas de verdad que va a ayudar mucho a las personas que nos van a poder ver o escuchar. ¿Por qué? Porque estos puntos, en el caso del incumplimiento de la ejecución, el incumplimiento del acta de conciliación. Pongamos un ejemplo. Pensión de alimentos. Se estableció un monto de 1.000 soles. Es un ejemplo, ¿no? Ya, el padre aportará, y hablemos del padre en este caso, a ver, el padre aportará 1.000 soles mensuales a inicios de cada mes o a fines de cada mes, dependiendo del acuerdo que hayan realizado. Ya. Llegó, estamos agosto, septiembre, octubre, cada mes, pasa un mes a mes, y el padre no cumple. Y la madre dice, pero hay una conciliación de por medio, y a veces esperan mucho tiempo para que recién reaccionen. Entonces es importante tomar en consideración que los puntos que están en el acta de conciliación tienen que ser respetados. Y si no se cumple, se llama el proceso de ejecución de acta de conciliación. Ahí inicia un proceso legal de ese documento. Un proceso legal de iniciar los montos que el padre no ha pagado. Se llaman pues los devengados, ¿no? Entonces, esos montos de esos devengados es importante tomar en cuenta que igual van a tener que ser pagados, porque ya el padre, en este caso, aceptó ese monto y se tiene que cumplir de todas maneras. Pero para eso no es que ya no cumples, ahora cumples. Si el padre te dice no quiero cumplir, o no puedo, o no tengo un trabajo, pero se comprometió. Claro. Y lo tiene que hacer. Y si no se puede, digamos, en buenos términos, nuevamente conversar,
pues se tendrá que iniciar un proceso legal. En ese caso, imagino que es la mamá la que lleva este caso. ¿Tiene que ir con su abogado a presentar una denuncia ante el Poder Judicial? ¿Cuál es el procedimiento ahí que tiene que hacer? Sí, en este caso se tiene que iniciar un proceso de ejecución de acta de conciliación. Todo lo que tenga que ver con respecto al tema de pensión de alimentos no requiere abogado. Con respecto a pensión de alimentos, ante otros procesos sí, pero muy aparte de que tenga un abogado, no la madre, sí es importante que tiene que iniciar un proceso judicial. La terminación de esto es ejecución de acta de conciliación, sea por el punto de alimentos, de tenencia o de régimen de visitas. ¿Y a dónde debe ir puntualmente? Imaginemos que nos está escuchando una mamá que atraviesa esto. Exacto. Físicamente, ¿a dónde trasladarse? ¿Qué debe escribir en el papel? ¿Cuál es el procedimiento? En el caso de la ejecución de acta de conciliación por pensión de alimentos, bajo el ejemplo que hemos tomado, se tiene que realizar en el escrito, indicar, en este caso, pues, primero tienen que adjuntar el acta de conciliación, luego los documentos que acrediten esta acta de conciliación, pues también la partida de nacimiento del menor de edad, también ese acuerdo conciliatorio, y lo más importante es, ahora se está dando que en los centros de conciliación te piden que apertures un número de cuenta para que el padre, quien se comprometió, pueda hacer el depósito. Entonces, el estado de cuenta es importante tenerlo. O si no lo tiene, ir al banco, la entidad financiera y solicitar el estado de cuenta. ¿Para qué? Para que podamos saber cuánto es exactamente lo que debe. Entonces, se realiza en este caso, se indica, señor juez, en este caso el demandado no está cumpliendo con el pago, ¿no? Y por tal motivo necesito que cumpla con los meses actuales, pero también con las pensiones devengadas, con lo que no cumplió. Y en ese caso pues se indica ahí en el estado de cuenta todo lo que debe y se puede hacer una tabla de los montos de mes a mes, cuánto debe y hasta el momento, o sea, la fecha. Sí, pero no me termina de quedar claro, o sea, ¿qué procesos existen como para que la otra parte por fin cumpla con lo que tiene que cumplir, no solamente con el término en temas de plata, sino en tiempos, o sea, sobre todo pensando en lo que sufren los niños a partir de que hay un papá que está ahí o una mamá todo el tiempo y el otro está en otro lugar? Exacto, es un problema social a la vez. Social porque incluso cuando imaginemos que no hubo un acta de conciliación, no llegaron a un centro de conciliación, no hubo nada. El padre se desentendió, se retiró de la casa, no llegaron a ningún acuerdo, vuelvo a repetir, y la mamá requiere la pensión para sus hijos. Tiene que iniciar un proceso judicial de alimentos. La pensión de alimentos, demanda judicial por alimentos. Y aquí, igual, tienen que todavía pasar por una viacrucis porque dicen que es corto, pero igual se demora. Sí, no es tan corto como se dice y tienen que llegar a la sentencia. Ya está el monto en la sentencia, ya el juez o la jueza, el juzgado, indica ya un monto. A pesar que hay el monto en la sentencia, no cumplen. Tienen que continuar con la ejecución de la sentencia, ya no de la conciliación, ahora ejecución de la sentencia, porque acá hubo una sentencia de por medio y no cumplió. Lo mismo, presentar las pensiones devengadas, la propuesta de pensiones devengadas y también con el estado de cuenta. Entonces, es muy tedioso para la persona quien tenga u obtenga la tenencia de los niños, niñas, adolescentes. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, los más afectados son ellos. Porque la pensión de alimentos no solamente incluye la comida. Muchos, y eso sí es importante que todos lo sepan, la pensión de alimentos es tanto la alimentación, lo comestible, la recreación, que muchos también no lo quieren tomar en consideración, pero es parte de la pensión de alimentos, la vestimenta, la salud, la habitación y otros gastos más que es tan importante que puedan cumplir porque satisface las necesidades básicas de los niños, niñas, adolescentes. De acuerdo. Ahora te doy para tu pregunta, pero quería decir esto. Yo traté de hacer un ejemplo extraño, ¿no? En el que el padre era el que, ¿no?, tenía la tenencia y exigía a la madre que no cumplía, ¿no? Pero está claro, todo el mundo seguramente tiene claro que lo más normal va por los ejemplos que tú has puesto, ¿no? El padre, que es el que se termina, primero que no tiene la tenencia, ¿no?
y segundo que se desentiende un poco y que no cumple con varias de las cosas que hemos conversado. ¿Es así? ¿Todavía hay un gran porcentaje? ¿Eso está cambiando? Sí, con respecto al si son los padres o las madres los que demandan, déjame decirte que también existen padres quien obtienen la tenencia legal de los hijos. E incluso los padres solicitan la pensión de alimento a las madres. Y aquí tenemos que hablar un tema que, si bien es cierto, es importante, porque ya no significa que acá las madres solamente son las que solicitan la pensión de alimentos. No, porque ahora, en la actualidad, se ve que también los padres son los que cuidan muy bien a sus hijos, muy bien a sus hijos. Y esos padres obtienen la tenencia legal de los hijos y solicitan que la madre brinde la pensión de alimentos. Y hay casos, tenemos casos en el que hay madres quienes tenemos que solicitarle a ellas la pensión de alimentos para que cumplan con sus hijos que el padre tiene la tenencia. Sí. Sucede y cada vez va incrementando, cada vez va incrementando, así es. En los casos en los que, digamos, un tema es claramente el tema de la pensión, debe ser uno de los más importantes cuando se producen estas separaciones, pero respecto de las tenencias y esos enfrentamientos que hay entre padre y madre a veces por el cuidado de los niños, y terminan a veces los niños convirtiéndose en una especie de trofeo a los problemas que tienen ambos padres que han pasado por esa separación. ¿Qué es lo que hay que hacer, digamos, para digamos, lo que sea mejor en beneficio de los hijos? ¿Cómo se deben manejar estas cosas en términos ya legales? Importantes sus preguntas nuevamente. De verdad, muy rica la información, claro. Muy importante la información. Sí, de verdad que sí. Es importante la tenencia legal de los hijos, porque si bien es cierto, hay una tenencia de hecho, que es que si ambos padres se separan, pues yo me quedo con mis hijos y lo dejamos de esa manera. Pero no hay ningún documento que me ampara, ¿no? Porque yo tengo una tenencia de hecho. Pero si ya viene un conflicto judicial o el padre dice, no, ahora yo quiero tener la tenencia de mis hijos y está en discusión entre la madre y el padre, ¿quién va a tener el cuidado de los hijos? En algunos casos es importante, que vuelvo a comentar el tema de los alimentos, es que hay casos en el que quieren estar con los hijos porque no quieren, digamos, aportar la pensión de alimentos. También sucede. Pero pongámonos en el caso de que ambos sí tienen ese cariño, ese amor por sus hijos y ambos quieren tener la tenencia, ¿no? O sea, bien uno o bien el otro. Si sucede este caso, que si bien uno o bien el otro quiere tener la tenencia, es importante, lo que mencionamos al inicio, es que haya una conciliación de por medio. ¿Por qué siempre orientamos ello? Porque es a veces un poco cruel, por así decirlo, pero que va a suceder en muchos casos cuando no hay un acuerdo, es que los padres son los que pueden decidir por los hijos. Pero si es que los padres no pueden llegar a un acuerdo, va a tener que haber un tercero. Ese tercero es el juez, quien va a decidir el niño con quién va a estar, si con la mamá o con el papá. Entonces, ante eso, a veces el niño quiere estar más con la mamá o más con el papá. Entonces, ese cariño, ese amor es importante que ambos padres puedan darse cuenta. Pero vamos al ejemplo que también, o al supuesto que indicabas, ¿no? Respecto a la vía legal, ¿qué sería mejor? Sería mejor, en este caso, bajo el criterio del juez, bajo la interpretación de la norma, indica que el niño tiene que estar, digamos, en buen cuidado y en buena salud, y este niño pues tenga todas las necesidades de cariño, amor, todo lo que corresponde a un tema también aquí emocional, que es importante para el niño, que no haya esa afectación. Y para ello pues hay exámenes psicológicos, porque el equipo multidisciplinario del juzgado de familia lo que hace es trabajar con el equipo multidisciplinario, que es con los psicólogos, con las trabajadoras sociales y con los abogados del juzgado, del mismo juzgado. Ellos puedan evaluar el hogar, cómo está, no es que tenga pues cosas de valor o no. Lo que ellos van a valorar en este caso es que este niño se encuentre bien en el lugar donde vaya a vivir. Es importante ello, ¿no? Y por eso que pues se recomienda siempre que ambos lleguen a un acuerdo. Pero si no pueden llegar ambos a un acuerdo, pues van a tener que buscar la vía legal, que es un tercero. Y el juez es el que termina, digamos, el juez va a tener que determinar en este caso. ¿Y desde qué edad o en qué circunstancia es el propio adolescente, digamos, el que puede decidir eso? Sí, existe casos de los niños y de los adolescentes en el que el juez va a escuchar al niño y el adolescente va a escuchar y va a tomarlo en cuenta. Porque va a tomar en cuenta mucho lo que él piensa
respecto a su padre o a su madre, ¿no? Entonces, eso se va a tomar en consideración a la vez. Y cuando hay casos, digamos, iniciamos el programa hablando de dos personas civilizadas, pero vamos al otro caso, que debe ser lo que pasa mayoritariamente, que es que pueden haber casos de maltrato y la mujer de repente le cuesta tomar la decisión porque de repente no tiene los recursos suficientes. ¿Qué debe hacer, digamos, o qué le ampara, o cómo le ampara el Estado para lograr y caminar hacia una separación en la que logre, por un lado, la tenencia legal y por el otro lado, la pensión? Es decir, ¿cuál es el primer paso que debe tomar? ¿Es ir a una comisaría? ¿Es ir de frente a una fiscalía de familia? ¿Qué es lo que se debe hacer en casos cuando ya hay, digamos, quiere separarse, divorciarse, pero no sabe cómo? Claro, lo que sucede es que existe la violencia familiar. En este caso, la violencia pues tiene diferentes formas. Tenemos la violencia, en este caso física, psicológica. Acá tendríamos que tomar en consideración la parte de la violencia psicológica, porque a veces muchas personas, muchas parejas no pueden enfrentar la situación y tienen mucho temor en saber qué hacer. Y cuando ya lo quieren hacer, no saben dónde acudir. Es importante, siempre se dice, pues tomando en consideración la ley respecto a que tienen que ir a una comisaría. Pero no es que es obligatoriamente, ¿no?, el hecho de ir a la comisaría. Se puede acercar también incluso directamente a la fiscalía, tomar en cuenta y tomar en consideración sobre la situación, ¿no?, para que pueda llegar a un acuerdo, o no un acuerdo, pero sí poder denunciar los hechos de violencia. Y dentro de ello también se puede tomar como medida de protección, en este caso la pensión de alimentos, ¿no?, temporal, y ver pues la medida cautelar frente a este proceso judicial y el ámbito familiar. Así es. Perfecto, Mayda, muchas gracias. El tiempo se ha pasado al toque. Sí, rapidísimo. qué rápido. Así Se que, ha pasado digamos, rápido. para terminar, cuéntanos un poquito brevemente sobre abogado de familia y también me decías que tenía un programa de radio. Cuéntanos un poco. Ah, sí, a ver, les cuento un poco. Sí, Abogados de Familia Perú es un equipo de profesionales que brindamos el servicio legal frente a procesos judiciales referidos a temas de familia. Tenemos el grado de sensibilidad, el de poder escuchar, oír a las personas quienes hacen las consultas legales, ¿no? Somos una empresa privada que podemos nosotros de una u otra forma poder absolver dudas, consultas y acompañamientos judiciales, todo lo que refiere al tema de pensión de alimentos, tenencia, régimen, divorcio, todos los temas referidos a temas de familia, ¿no? Entonces nosotros sí tomamos en consideración la transparencia y siempre tratamos también con nuestros clientes ser claros y precisos en su situación, porque cada uno tiene un proceso diferente al otro. Por más que sea de la misma materia, es distinto porque lleva atrás una carga emocional fuerte. Entonces, hasta a veces tenemos que ser psicólogos, pero no lo somos, obviamente, pero sí en el sentido de que bajo la experiencia que uno va tratando con diferentes personas, con distintos problemas, podemos quizás darles algunos alcances para que se mantengan tranquilos, calmados, porque sí es importante poder orientar a la persona, porque esta persona va a tener que brindar calma a sus hijos. Claro. Y eso es importante. Y respecto al tema del programa radial, estamos ahorita en stand-by, estamos descansando, pero sí, también teníamos un programa radial respecto a entrevistas sobre temas de derecho de familia. Tenemos el fanpage de Abogados de Familia Perú, ahí nos pueden ubicar, nos pueden encontrar y haciendo las consultas para poder determinar una cita. Así es. Chicos, contenta, feliz de tenerlos también a ustedes con nosotros el día de hoy y poder conversar estos temas tan interesantes que sé que a muchos les va a interesar. Muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias por tu tiempo y vamos a cerrar el programa como siempre lo venimos cerrando, haciéndonos una pregunta para tomar una idea como resumen del programa, ¿no? En este caso yo le hago la pregunta a Julio. ¿Papá que se respeta? A ver, papá que se respeta busca conciliar cuando ocurre la separación. Y más allá de que llegue bien o no esta posibilidad de conciliación, trata de que todo esté por escrito, ¿no? Por el bien psicológico, ¿no?, de nuestros niños, que van a ser los que sin duda se van a ver afectados con este proceso de separación. Muchas gracias, Maya, de nuevo. Acá vamos a ver
los contactos de Abogados de Familia Perú y también los de las redes sociales de Papá que se respeta. Sus comentarios siempre son fantásticos para nosotros y nos vemos el próximo Jueves de Papás. Pa